¿Qué tal? Los saludamos en una nueva transmisión de Semana Noticias. Recuerden muy bien, el primer canal digital de Colombia. En esa oportunidad vamos a hablar del reporte que entrega en las últimas 24 horas el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud acerca de los nuevos contagios de COVID-19. Recordemos que aunque ya llegó la vacuna, ya se está vacunando, está bajando el pico del contagio, el riesgo sigue, y las medidas de bioseguridad también deben permanecer en los hogares, en el espacio público, en el trabajo, en todos los escenarios tienen que mantenerse esas medidas de bioseguridad. Pero en ese reporte que está entregando el Instituto Nacional de Salud deja un total de 3.555 nuevos casos de nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. De un total de pruebas que se adelantaron de 32.478 pruebas de COVID-19 que se realizaron, la mayoría por PCR de 21.128 y antígenos 10.350, para un total de 31.478 pruebas de COVID-19 que se practicaron en las últimas 24 horas y que infortunadamente pues dejaron un número de 3.555 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas en Colombia. Este es el reporte nacional. Ese es el reporte nacional. Pero también hay un reporte de ese grupo de personas que lamentablemente perdió esa batalla contra el COVID-19 y que pues fallecieron en ese intento. ¿Qué entrega en ese reporte el Instituto Nacional de Salud, Camilo Gálvez? César, pues mire, en ese reporte que entregan las autoridades, en este caso el Instituto Nacional de Salud, señala que para el número de fallecidos el día de hoy es de 106 personas que perdieron la vida contra el coronavirus, pero hace la aclaración, fallecidos del reporte de hoy pertenecientes a días anteriores ese de 90 personas. Sigue siendo, por fortuna, César, digamos, en el caso de los contagios, van las cifras pues a la baja en el comparativo de ayer y hoy. Recuerde usted que ayer señalábamos que en el caso de Bogotá se registraron más de 1.000 casos nuevos de contagios de coronavirus. Pues miren, el discriminado que entregan las autoridades en las últimas horas, el Instituto Nacional de Salud señala que para el caso de Bogotá se presentaron 789 nuevos casos de personas contagiadas con COVID-19 en la ciudad. Para el departamento de Antioquia, 504 casos, Valle 354 casos, Cundinamarca 244 casos, Barranquilla 207 casos, Santander 194 casos, Córdoba 124 casos y Magdalena 124 casos también. Pues para el día de hoy, César, hay que señalar que hay una disminución de las cifras respecto al día anterior, es lo que dicen las autoridades sanitarias del país. Sí, efectivamente hay una disminución, una pequeña disminución en el número de contagios, pero la alerta se mantiene, es lo que han dicho las autoridades de salud, se mantiene esa alerta en todo el país porque el virus está ahí, no se ha ido. Se mantiene, el riesgo se mantiene, por tanto las personas tienen que mantener esas medidas de bioseguridad, lavarse bien las manos, desinfectar los objetos personales, desinfectarse al ingreso de la casa, bañarse, bueno, tener esa precaución. El uso del tapabocas es fundamental, eso no se ha retirado, o por lo menos se mantiene esa obligación del uso del tapabocas en varios espacios. Ya se quitó el pico y placa, por ejemplo, en Bogotá, el pico y cédula en Bogotá. Pico y cédula, sí, el pico y cédula en Bogotá, pero las otras medidas se mantienen, que es conservar esa distancia de 2 metros entre algunas personas, la desinfección al ingreso de algunos establecimientos, eso es fundamental, y ahí han dicho y han sido muy estrictos en esto, y es que debe mantenerse. Y el total, digamos que siguiendo con ese rango de cifras, Camilo, en Colombia ya se confirmaron entonces 2.251.690 personas que fueron contagiadas, algunas claramente que ya se recuperaron, pero ese es el total desde que inició la pandemia al principio del año pasado hasta la fecha, ya son más de 2.251.000 las personas, los colombianos que resultaron contagiados de COVID-19. Una cifra pues que preocupa, pero que a la vez es alentadora, y es que los casos activos, es decir, las personas que en este momento tienen COVID-19 o que las están atendiendo en un hospital o que están recibiendo atención desde su casa o en una unidad de cuidados intensivos, es de 36.659.
personas que se mantienen en esa o que tienen el virus activo en sus cuerpos y que están siendo, por supuesto, tratados por los expertos. El número de muertes desde que inició la pandemia en Colombia, estamos hablando de Colombia, es de 59.766 personas que perdieron esa batalla contra el COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Pero el dato alentador, por supuesto, como siempre, es el número de recuperados. 2.148.249 personas se recuperaron afortunadamente de este virus. Y ya en el plano internacional, Camilo, ¿cómo estarían esas cifras? En el plano mundial, César, las cifras del coronavirus son las siguientes. Casos confirmados en el mundo, 113.982.000 personas dieron positivos para COVID-19. El número de fallecidos es de 2.528.000 personas que murieron por COVID-19 en el mundo, pero también una cifra que le da aliento a las autoridades a nivel mundial, a los médicos y a todas las personas que han batallado diariamente en contra de este mortal virus. 64.371.000 personas se han recuperado del COVID-19, es decir, le han ganado la batalla a este virus que en algunos casos, como por ejemplo para nuestro país en Colombia, pues dejó más de 59.000 personas fallecidas. Es el del panorama a nivel mundial que se da, César, frente a la situación del coronavirus. Y recuerde lo que han dicho las autoridades, el hecho de que hayan llegado las vacunas no quiere decir que el virus desapareció, por el contrario, sigue ahí y lo que se busca es que con las medidas de autoprotección, bioseguridad, pues se le siga haciendo frente y se logren bajar las cifras de personas contagiadas con COVID-19 en Colombia. Por supuesto, Camilo, entonces 3.555 nuevos casos de COVID-19 es el reporte de las últimas 24 horas de acuerdo al Instituto Nacional de Salud. Personas que se contagiaron de COVID-19 en estas últimas horas, es lo que ha entregado ese reporte. Por ahora nos vamos despidiendo. Esto es Semana Noticias. Recuerde muy bien, el primer canal digital de Colombia.